Hola estudiantes, hoy revisaremos los conceptos asociados a los planos topográficos en los animales. Todo curso de anatomía animal comprende un método topográfico y un método sistemático. El método sistemático lo trabajaremos en cada una de las unidades donde haremos la descripción anatómica del sistema nervioso, el sistema musculoesquelético y de los demás sistemas que componen nuestro curso. Hoy trabajaremos con términos topográficos. Estos términos topográficos nos permitirán hacer un abordaje en el animal haciendo referencia a las relaciones estructurales en los componentes de este. Además, nos brindará información acerca de términos relativos de posición y de dirección en los diversos componentes que tiene un animal. Dentro de los objetivos de la anatomía topográfica está brindar términos asociados a la posición y a las relaciones estructurales en los componentes corporales. Para esto se basa en la metodología de planos. Los animales nos vamos a trazar en 3 planos imaginarios principales, a partir de los cuales vamos a obtener unos términos de dirección y unos términos de posición. El plano longitudinal medio o plano mediano me divide el cuerpo del animal en 2 mitades, totalmente simétricas, una derecha y una izquierda, ¿sí? Cualquier otro plano que se trace paralelo al plano mediano se denominará plano sagital, que igualmente me divide el cuerpo del animal en 2 partes, derecha e izquierda, pero estas mitades no van a ser simétricas. Plano transverso o plano transversal. Me divide el cuerpo del animal en 2 mitades, adelante y atrás. Estas mitades son simétricas y en un momento explicaremos que nos dará los términos de posición craneal y caudal. Nuestro tercer plano es el plano horizontal. Es un plano que se traza sobre el tronco del animal y me va a dividir el cuerpo del animal en 2 mitades, una arriba y otra abajo. Este sería nuestro plano horizontal. Asociados entonces a estos planos que vimos, vamos a hablar de unos términos de dirección, ¿sí? Esas direcciones van a ser relativas a los planos trazados. Para el plano longitudinal o el plano mediano, ese que nos divide el cuerpo del animal en 2 mitades, simétricas totalmente entre ellas, nos va a dividir el cuerpo entonces del animal en 2 mitades, una izquierda y una derecha. Todo lo que se acerque a ese plano, mediano se denominará medial. Lo que se aleje relativamente de ese plano se denominará lateral. De esta manera entonces vamos a tener estructuras que estarán del lado derecho del animal o que estarán de su lado izquierdo, asociadas entonces a los términos de dirección del plano mediano. Como habíamos visto, cualquier otro plano que se trace paralelo al plano mediano se denominará sagital. En las imágenes de los textos de anatomía generalmente se hacen muchos usos de estas imágenes de laterales y de cortes sagitales. Plano transverso o plano transversal. Me divide el cuerpo del animal en 2 mitades, hacia atrás y hacia adelante. Al hacer este corte entonces el animal se me va a separar en estructuras que están hacia la cabeza y todo lo que esté hacia la cabeza relativamente desde este plano recibirá el nombre de craneal. Lo que esté en dirección hacia la cola recibe el nombre de caudal. Este mismo plano transverso aparece en la cara del animal. Lo que esté ligeramente hacia la nariz del animal recibirá el nombre de rostral. Lo que esté detrás de este plano transverso en el rostro recibirá el nombre de caudal. En las extremidades, el plano transverso también aparece, ¿sí? En las extremidades del animal nos va a hablar de términos relativos de posición o de dirección, ¿sí? Lo que se acerque ligeramente al tronco del animal, tomando como punto de referencia su vientre, recibirá el nombre de proximal. Lo que se nos aleje del vientre del animal recibirá el nombre de distal. Estos términos proximal y distal solamente se harán en las extremidades del animal. Distal si se aleja del cuerpo, proximal si se acerca a él. Plano horizontal. Nos divide el cuerpo del animal en 2 mitades, una arriba y otra abajo. Lo que esté por encima de ese cuerpo, es decir, hacia arriba, recibirá el nombre de dorsal, el dorso del animal. Lo que esté por debajo de este plano relativo recibirá el nombre de ventral. En las extremidades, el plano horizontal nos marca los términos palmar
y dorsal en la mano, y nos marcará los términos plantar y dorsal en el pie del animal. Tenemos que tener en cuenta que los animales, a diferencia de nosotros, no se paran sobre las plantas de sus pies, sino que se paran sobre sus dedos. De esta manera, entonces, esta sería la región dorsal del pie, mientras que esta sería la región plantar. Aquí, en el miembro torácico, tenemos la región dorsal de la mano, esto sería región dorsal de la mano, y aquí tendríamos entonces la región palmar de la mano. Ahora nos vamos a ayudar de este esqueleto de caballo para llevar al animal o una imagen real de los términos de dirección que acabamos de trabajar. Recuerden que el plano mediano o el plano longitudinal medio se traza justamente sobre la línea del animal. En este caso, justamente en ese plano tendríamos a las vértebras. Todo lo que esté sobre ese plano, cerca de ese plano, recibirá el nombre de medial. Lo que se aleje de ese plano, relativo, recibirá el nombre de lateral. Por tanto, aquí tenemos el lado derecho del animal y obviamente al lado contrario vamos a tener su lado izquierdo. Todo lo que esté entre esos dos lados, todo lo que esté sobre la línea media del animal, recibirá el nombre de medial. Relativo al plano transverso, recuerden que era un plano que trazábamos perpendicular al plano mediano y nos divide el cuerpo del animal en dos mitades, una hacia atrás, otra hacia adelante. Ese plano transverso nos va a dar entonces los términos de dirección, caudal si estamos en dirección hacia la cola o craneal si estamos en dirección hacia la cabeza. También en las extremidades, el plano transverso nos va a dar los términos de posición relativa, proximal y distal. Tomando como punto de referencia el esternón del animal o el tronco del animal, todo lo que se acerque en las extremidades relativamente a esta estructura recibirá el nombre de proximal. Lo que se aleje de ellas recibirá el nombre de distal. Cabe mencionar que esos términos de proximal y distal también tienen una referencia, un punto de referencia relativo al órgano o al hueso del cual estemos hablando. Por ejemplo, aquí tenemos el hueso fémur. Esta sería la epífisis proximal del fémur y esta sería la epífisis distal del fémur. ¿Sí? Entonces, términos proximal y distal asociados a su posición relativa respecto al tronco del animal. El plano horizontal era un plano que trazábamos a este nivel y nos dividía el cuerpo del animal en dos mitades, una arriba, otra abajo. Lo que esté por debajo de ese plano imaginario recibirá el nombre de ventral y justamente esto se corresponde al vientre del animal, y lo que esté por encima de ese plano relativo se conocerá como dorsal. ¿Sí? Aquí entonces tenemos estos procesos espinosos, son dorsales en las vértebras. Ahora bien, tenemos que tener muy en cuenta que los animales se encuentran parados sobre sus dedos. Para el caso del caballo, el caballo se encuentra parado sobre uno de sus dedos. El plano horizontal en las extremidades me da los términos relativos dorsal y plantar. En este caso, porque estamos haciendo referencia al miembro posterior o pélvico del caballo. Entonces esto sería región dorsal del pie y su lado opuesto sería la región plantar del pie. Aquí, por ejemplo, este hueso, que es el hueso tarso, se correspondería a nuestros talones. ¿Sí? Entonces nosotros estamos parados de esta manera, donde tenemos nuestro talón, los huesos metatarsianos, tarso, metatarso y las falanges, que en el caso del animal justamente las falanges se denominan haciendo referencia a los términos de dirección. Esta sería la falange proximal, esta sería la falange distal y en medio de ambas aparece la falange media. En el caso del miembro anterior o miembro torácico, vamos a tener, igualmente aquí tenemos un miembro anterior del equino, del caballo, esta sería la región dorsal de la mano y su cara opuesta sería la región palmar de la mano. Aquí tenemos el hueso carpo, que nosotros se correspondería a la muñeca, los metacarpianos e igualmente tres falanges, que se denominarán asociados a los términos de posición que ya conocemos, falange proximal, falange media y una falange distal. El plano transverso en la cabeza de los animales nos dará dos términos de dirección relativos,
Lo que se acerque hacia el rostro del animal, tomando como punto de referencia su nariz, se denominará rostral. Lo que se aleje relativamente de ese plano transverso en la cabeza del animal recibirá el nombre de caudal. Entonces en la cabeza tenemos dos términos de dirección asociados al plano transverso: rostral, caudal. La columna vertebral en todo su recorrido deja tres espacios de importancia funcional. Uno de esos espacios es este espacio denominado espacio lumbosacro, conformado por la última vértebra lumbar y la primera vértebra del hueso sacro. Aquí es un espacio de importancia funcional porque permite hacer algunos procedimientos de anestesia epidural asociados al tracto reproductivo. Todas las vértebras presentan una incisura vertebral caudal y una incisura vertebral craneal. La conjunción, la unión de esas dos incisuras me genera un orificio que se llama orificio intervertebral. A través de ese agujero intervertebral u orificio intervertebral salen y entran nervios hacia la médula espinal.